noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, jueves 8 de la noche. Un verdadero privilegio retomar estas conversaciones hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, una persona muy versado, historiador, nos da luz, nos trae estas pinceladas de la historia, de lo que sucedió, de lo que es las causas que nos llevaron a estar en este exilio y que para nosotros es importante de que esa historia prevalezca, se mantenga y que sea, que sirva de legado para las venideras generaciones que sepan todo el sufrimiento, todas las causas, todos los problemas, todas las personas que perdieron la vida tratando de defender a nuestra nación. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo que esté con nosotros y que comparta estos programas. Si usted no se ha suscrito, lo invitamos. Para nosotros es un honor que usted lo haga. Por favor, suscríbase con nosotros aquí al canal y active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, esos instrumentos que le van a notificar a usted cuando estemos subiendo un nuevo material y usted pues pueda recibirlo enseguida, apenas esté subiendo, usted lo pueda disponer. Eh, para nosotros es importante también compartir. Le invitamos a que comparta el programa entre sus amistades, familia, redes sociales, para que esta información de este conversando de historia pueda llegar a tantas personas como podamos, iluminarlos y que tengan una visión clara de lo que es nuestra historia. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a este conversando de historia con Enrique Encinosa. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tremenda velada, otra vez hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad nuevamente de escuchar estos temas tan importantes que es la historia de nuestras raíces. Y como siempre es un placer. Así que, ¿listo para empezar? Listo, todo suyo. Usted aquí yo ahora tengo, como dicen el buen cubano, la guataca levantada escuchando. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la conspiración del 30 de agosto, que precisamente hace un par de días se cumplió un aniversario más. La conspiración del 30 de agosto fue la última gran conspiración para derrocar a Fidel Castro dentro del país. ¿Ok? Para 1962, el clandestinaje estaba desangrándose por varias razones. Había 15.000 hombres presos en Isla de Pinos. Había habido ya más de 2.000 fusilamientos. Miles que habían estado en clandestinaje, desilusionados después de Playa Girón, se habían ido para el exilio. Y mientras más morían o iban presos o se iban para el exilio, menos casas de seguridad, menos automóviles, etcétera. Y vaya, por ejemplo, el directorio, el directorio que había empezado, que tenía gente de muchísimo valor, ya Müller estaba preso, Salvar estaba en el exilio, eh, Castellanos, Monti fue fusilado. Y Campanería, Tapiarruano también. Tomasito Fernández Travieso estaba en Isla de Pino. Y con ese nivel, y después Medina Bringuer ya estaba, el espía castrista en el directorio ya estaba entregando gente. O ya las había entregado, no sé la fecha exacta. Pero eh, el MRR también perdió. Habían tenido
muertos, fusilados, se habían desangrado igual. El jefe del MRR en esos momentos es una persona que probablemente tú conoces, igual que yo lo conozco bien, Héctor Fabián, Oh, claro, imagino. que era el jefe, llegó a ser jefe nacional del MRR. Eh, y estaba el 30 de noviembre. El 30 de noviembre había David Salvador, que había sido su fundador, eh, estaba preso. Irán González, que había sido su primer jefe militar, estaba en el exilio. Y lo de Irán es una odisea para hacer una película de cine. Mm, Irán fue teniente del ejército rebelde y después fue el primer jefe militar del 30 de noviembre, el clandestinaje. A él lo capturan eh, a finales de diciembre de 60. ¿No? De 60, sí, de 60. Y no, o de 61. Pero anyway, cuando lo meten preso, lo mandan para el Ministerio del Interior, para la seguridad del Estado, para interrogarlo y él no habla. Y entonces le dicen que lo van a transferir pronto para la cabaña para un juicio, que él esperaba fusilamiento. Y con una astucia tremenda, ¿ok? Había un miliciano preso con él. Irán le dijo al miliciano, mira, eh, vamos a cambiar de ropa o tú vas a morir hoy. Y cambió de ropa. Y después cogió un periódico, le dio vueltas al periódico, lo puso duro y se lo metió debajo de la camisa como si ujú, fuera una pistola. Parecía un bulto de él. sí. Y entonces esperó, porque todas las noches venía un guardia o dos y decían, fulano, 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 a interrogatorio. Y él estaba esperando ese momento. Y cuando empezaron a llamar gente y salieron la gente, él se puso al final de la cola. A él no lo llamaron. Y cuando empezaron a caminar por los pasillos, él que iba al final se quedó a un lado, dejó que los demás siguieran en camino a los interrogatorios y pasó desde donde él estaba, caminó por toda la seguridad del Estado en Quinta y Marianao hasta que salió del edificio. Le pidió, paró un carro y le dijo, llévame ¿para dónde tú vas? Y el tipo le dijo, y él dijo, no, yo voy por ahí también, Ujú, llévame. Y dice que el hombre lo miraba con dice, ese hombre obviamente no era castrista y él no sabía lo que él tenía en el carro. Irán se escapa, a los 4 o 5 días vienen otras redadas gigantescas y lo cogen preso otra vez. ¿Mm? Y lo mandan para la cabaña. Y ahí estaba esperando juicio y sus amigos del clandestinaje, su gente del clandestinaje, claro. le hizo llegar una peluca, un par de ajustadores. De una sábana hicieron una saya y de pronto cuando vino la visita, que estaban una cerca y la gente, cada cual de su lado, los visitantes y los presos, Claro. uno de los presos que todavía está aquí, que está vivo todavía aquí, le picó un pedazo de la cerca con suficiente para que él pasara para el lado de él y se escapó de nuevo. ¿Ok? 2 escapes en menos de un mes. Los dos exitosos. Y esta vez fue directo por una embajada, se asiló y Sí. vino para Estados Unidos. Pero fueron aventuras espectaculares. Entonces, para 1962, que el clandestinaje ya está desangrándose, que se ha debilitado, un individuo que se llama el comandante Evelio Francisco Pérez Menéndez, que le decían comandante Frank,
que era del ejército. Él llevaba un tiempo ayudando a la resistencia. Y Frank, junto con, ¿quién era? Junto con, bueno, Frank tenía contactos entre el ejército y muchos de los que eran tenientes y capitanes en dirigiendo postas pequeñas, habían sido compañeros de él en la sierra. Y Frank creó entonces el Frente Armado de Liberación, o Frente Anticomunista de Liberación, el FAL. Y el FAL estaba preparado para en un momento dado tomar toda una serie de pequeñas postas militares a través de la isla. Eh, y Frank entonces empezó a contactar a viejos compañeros revolucionarios que estaban ahora en diferentes organizaciones. Frank se reunió con Héctor Fabián y el MRR estaba dispuesto a entrar en la conspiración. Frank se reunió con la gente del 30 de noviembre, que incluían a Manuel Fernández Grande, muy buen amigo mío, y con las astillas que quedaban del directorio, el movimiento Montecristi, que lo dirigía Ricardo Olmedo, que había sido veterano de la lucha contra Batista, había participado en el ataque a Palacio. Mm. Y entonces se plantea una unificación, que el FAL, lo que quedaba del directorio, en Montecristi, el 30 de noviembre, el MRR, se unieran como un puño para llevar a cabo una sublevación a nivel nacional. Si lograban tomar las postas pequeñas, las armas serían repartidas a aquellos que se les unieran, eh, y en realidad involucraba a cientos de los que quedaban en clandestinidad, a cientos. Esto representaba un problema. ¿Ok? La estrategia era el día 30 de agosto, que fue la fecha escogida, las tractores y camiones de la Unión, de las uniones de la CTC que estaban involucradas con la conspiración, iban a bloquear todas las entradas a La Habana con los camiones tráiler y los tractores gigantescos, eso, para que nadie pudiera entrar o salir. Se iban a atacar todas las estaciones de policía de La Habana, algunas se pudieran haber tomado y otras se hubieran neutralizado con fuego de francotiradores. Se iban a tomar postas a través de toda la isla. Iba a haber actos de sabotaje y atentados en toda la isla. El problema es que cuando tú estás haciendo una conspiración con tantos centenares de personas, eh, no hay seguridad, Absoluto. ¿no es? Entonces, la seguridad de Estado a través de los chivatos que tenía a bajos niveles y a través de lo que se escuchaba por la calle y el rum rum y los movimientos, se dieron cuenta que eso venía. Y posiblemente se dieron cuenta que sería a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, en ese proceso, cuando se estaba preparando, eh, Manuel Fernández Grande, que usaba el nombre de Aníbal como nombre código, Mm. Aníbal fue a un hospital a hablar con unos médicos. Y lo que le estaba diciendo a los médicos, mire, las mujeres del movimiento van a venir aquí 1 o 2 horas antes, porque iba a ser a las 7:30 de la noche, el 30 de agosto. 1 o 2 horas antes van a venir aquí y van a ayudar a los médicos. Y si tenemos médicos, los vamos a mandar para acá también, para que curen a los heridos, etc. Cuando él estaba reunido hablando de eso, llegaron al cuarto de al lado agentes de la seguridad de Estado.
y dijeron, saquen a los enfermos de aquí, a todos los que puedan, vamos a necesitar camas porque los imperialistas se van a sublevar y va a correr sangre en esta semana. Una ¿No? pregunta, Enrique. ¿A qué se debe realmente? No sé si es un acto de vanidad, personalidad del cubano, no sé. ¿Por qué existían tantas organizaciones? ¿A qué se debía eso? ¿Por qué no se unificaba? Y a la vuelta de todo este tiempo, ¿cuáles son las que, aparte de la 2506, que sabemos que emblemáticamente está aquí en Miami, o sea, quiénes quedan? Mira, el asunto es que las organizaciones, Fidel acusaba de que todas eran operadas por la CIA, pero en realidad las organizaciones empezaban y después venía la circunstancia de o estar con los soviéticos, o estar con los americanos, y los soviéticos dan ayuda a este lado y los americanos al otro. Pero los grupos clandestinos se empezaron a formar, por ejemplo, Irán González con el 30 de noviembre y David Salvador reclutaban mucha gente que eran de la CTC, obreros, y llegaron a tener cientos y cientos de miembros. Pero la membresía en un grupo clandestino no se podía hacer pública. Oh, man, claro, Entonces, si tú querías formar una organización clandestina y tú tenías amistades, entonces ahí empezaba. Y el núcleo, si estaba, digamos, en Bejucal, a lo mejor podías tener gente de Santiago de Las Vegas, de Batabanó, y de pronto tenías una organización que a lo mejor no tenía nada que ver con 104 otras, ¿no? Pero cada cual se formaba según las circunstancias, en el momento y como podían. Y algunas estaban recibiendo armas, por ejemplo, el MRR recibió muchas armas, y otras no recibían nada, pero se buscaban un rifle por aquí, una pistola por allá, y con minios rojos y pintura y mm, fertilizante hacían bombas. Así que había desde el nivel más primitivo hasta niveles más sofisticados. claro, Pero y déjame decirte que a veces es más difícil estudiar el clandestinaje como historiador que estudiar las guerrillas. Porque en las guerrillas tú sabes que había 20 en esta guerrilla y murieron 10. ¿No? Y tú sabes que pelearon en tal lugar y rompieron el claro, trasero. Pero en el clandestinaje las cosas pasaban y por lo general el público no se enteraba. claro, O cuando se enteraba que habían sonado 16 bombas en una noche, 16 petardos, y que se había ido la luz, etcétera. Pero lo que era el conocimiento así, yo recuerdo cuando yo llegué al exilio, eh, a- que yo era un niño, y hablando con un compañero de escuela, le dije, no, mi padre y mi madre estuvieron en el clandestinaje. Y él me mira y me dice, ah, no juegue, no había tanta gente en el clandestinaje en Cuba. ujú, Y este es un tipo recién llegado, que había vivido lo mismo que yo, los bombardeos de Playa Girón, los fusilamientos. Y dice, nana, la gente exagera mucho y bla, bla. Dice, no, pues mi padre sí estaba en clandestinaje. Olga Morgan se escondió en mi casa cuando fusilaron a William. Y así sucesivamente, era difícil. Pero bueno, la conspiración se empieza a preparar. Eh, y entonces, esto es de un escrito que publicó José Bello, eh, que es un expreso político que tiene muy buena información. Dice, mm, se fabricaron brazaletes con nombre del movimiento que fueron repartidos en la calle a los miembros de la conspiración para que los usaran el día de la sublevación. Juan Carlos Montes de Oca y Tony Pons fabricaron cócteles Molotov y situaron explosivos para dinamitar el puente Armendáriz y el túnel de La Habana. La sublevación se iniciaría a las 9,
por la noche, cuando explotara la planta eléctrica de Tallapiedra y volaran el puente Armendáriz y el túnel de La Habana. A esa misma hora se reunirían en la cuarta estación de policía, el cuartel general de la sublevación se establecería allí. Según el médico, el doctor Alberto Fibla, quien cumplió 25 años de cárcel por aquella conspiración, el movimiento era de corte democrático. En dicha conspiración militaron hombres de todas las clases de Cuba. Por otra parte, partidarios del régimen han acusado que este movimiento fue parte de la operación Mangosta de la CIA. No lo fue. Ventura Suárez Díaz sería el encargado de las operaciones en la capital. El jefe militar de la operación era Armando Álvarez Margolles, coronel jefe de la plaza del regimiento Cuartel Moncada, que se opuso al golpe de Estado en el 52. El plan era tomar las estaciones de policía y pequeñas estaciones militares en toda la isla y distribuir armas a elementos civiles contrarios al gobierno. El hecho de que estuvieran tantas organizaciones involucradas facilitó el espionaje y la infiltración de la seguridad del Estado. En medio de estos preparativos fueron detenidos 4 miembros de la conspiración, incluido el organizador nacional Jesús Sierra Luoro. Todos fueron liberados pocos días después. 3 de ellos se comunicaron con Tony Pons y le explicaron que los habían soltado con la condición de que informaran sobre las actividades de la organización y que a Sierra Luoro le ofrecieron lo mismo. La advertencia siendo que si no cooperaban serían detenidos nuevamente y fusilados. Manuel Fernández Grande, Aníbal, siendo informado de la situación, sospechó de Sierra por no haber reportado lo sucedido. Lo sometió a un intenso interrogatorio y logró que confesara llorando que sí lo habían quebrantado. Aníbal logró convencerlo de que diera información falsa a los agentes castristas para confundirlos y ganar el tiempo necesario. Pero los órganos del régimen, me fue, pero los órganos del régimen no creyeron necesariamente lo que Sierra Lauro le dijo. Entonces, horas antes de que comenzara la conspiración, comenzó una redada gigantesca en toda la isla. ¿Eh? Se arrestaron militares, gente del 30, gente del directorio, de Montecristi, incluyendo a Ricardo Olmedo. Se recogió a todo el mundo que ellos pensaban que estaba en la conspiración y posiblemente a centenares que no estaban en la conspiración, simplemente eran vecinos o conocían o eran primos o sobrinos de alguien en la conspiración. Toda esa gente va a juicio. Entonces, por ejemplo, eh, cuando llegue el 30 de noviembre, había muchos que todavía no estaban presos, no los habían recogido en la redada. Aníbal se reúne con varios de los hombres que iban a funcionar con él en un bar o en un café frente a una estación de policía, o sea, cruzar la calle. Y están 5 o 6 reunidos ahí conversando en voz baja cuando llega un sargento de la policía. Se dirige a ellos y le dice, yo sé lo que ustedes están. Dice, no entren en la estación de policía. Dice, el capitán puso una calibre 30 en el pasillo frente a la puerta. Y si ustedes entran, los van a ametrallar ahí mismo en la puerta. Ya tú sabes. Y entonces ahí, ¿verdad? Dice Aníbal, teníamos un carro lleno de armas. Había otra gente esperando cerca. ¿Pero qué podíamos hacer? Dice, estaba entregada la operación. Después vinieron los fusilamientos.
Y fíjate, bueno, a Aníbal lo juzgan en ausencia, ¿no? Aníbal, y le dan pena de muerte, en absencia. Así que si lo hubieran agarrado, no hubiera tenido ni que ir a juicio. Ya estaba sentenciado. Ya estaba condenado a que lo crucificaran. Pero hubo muchos otros. Bueno, el comandante Frank fue fusilado. Jesús Loro Sierra fue fusilado. Eh, Montes de Oca fue fusilado. Y en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuántos fusilamientos hubo. ¿Ok? Porque fue en toda la isla, eh, y tenían diferentes causas. Hay alguien que le puso el nombre de ¿cómo se llama? A las causas le puso la causa 1100, porque cuando tú la juntabas todo había como 1100 hombres y mujeres para ir al presidio o al paredón. Wow, Se calcula que fusilaron de 300 a 500 hombres. En los próximos empezaron y en una cuestión de varias semanas fusilaron centenares, aguantaron un rato, entonces en mayo del 63 eh, empiezan a fusilar de la misma causa todavía, que estaban esperando todavía en la prisión. Ricardo Olmedo, veterano de la lucha contra Batista, eh, le ofrecieron ir a televisión. Le dijeron, si tú vas a televisión y confiesas tus pecados, ¿no? Te podemos dar cárcel y no fusilarte. Y Ricardo Olmedo, que era un tipo íntegro, dijo, fusílenme porque yo no soy actor. wow, Después Fidel lo fue a ver al Ministerio del Interior, a Ricardo Olmedo, pues se conocían. Y Ricardo Olmedo le dijo botija verde a Fidel Castro. Le dijo, tú eres peor que Batista, porque Batista le interesaba el dinero y tú lo que te interesa es el poder. ¿Eh? Y fusílame. Oye, y lo fusilaron y murió con una dignidad enorme. Y así murieron, en realidad murieron centenares, claro, no se sabe cuántos. 300 a 500. En el archivo cubano tiene muchos datos, pero es muy difícil eh, relacionar X causa en, digamos, Camagüey claro. con X causa, con la causa del 30 de agosto. Pero así fue más o menos. Esa fue la situación del 30 de agosto. Ahora, esto no termina la lucha, ¿ok? La conspiración del 30 de agosto que falló, que fue un esfuerzo noble, valiente, y que te demuestra cuántos hombres y mujeres en Cuba estaban dispuestos a enfrentarse a la muerte en combate, a la muerte en el paredón, al presidio político, que no es un presidio político favorable, ¿ok? Claro. Ujú. Pero te muestra el espíritu de lucha que había. Y ese espíritu de lucha, aún después del 30 de agosto del 62, continúa. ¿Por qué? Porque todavía queda un poco de clandestinaje que sobrevive y se mantiene peleando hasta el 65, 66. Quedan todavía alzados, que a la próxima voy a entrar en el tema de Osvaldo Ramírez y cómo se va desarrollando la guerrilla en toda la isla y se convierte en una fuerza que le cuesta mucho, muy caro a Fidel. Claro. Y, y las operaciones comando que todavía se estaban llevando a cabo desde el exilio a través incluso después que los americanos dejan de ayudar, a través de Tony Cuesta, a través de Alfa 66, Sí, claro. los comandos L, la gente del segundo frente del Escambray, ¿ok? Se mantiene un espíritu de lucha.
pero la sublevación del 30 de agosto es algo que muy poca gente quizás conoce de detalle. Pero verdaderamente si se hubiera logrado, es que era imposible con tanta gente. ¿Ok? Tú puedes mover 10.000 hombres de un ejército con darles una orden, claro. pero tú no, pero ¿dónde tú reúnes 1.000 o 1.500 hombres y mujeres para llevar a cabo una sublevación nacional y coordinarla En el cuando están clandestinaje, dispersos en 8 o 10 grupos diferentes? en el Tu nivel clandestinaje. de comunicación, tu nivel de todo eh, varía, es muy difícil. ¿Ok? Y toda esta gente que en un momento dado se lo mencionan a alguien y ese alguien se lo menciona a otro, alguien del Comité de Defensa se entera, se lo dice a Seguridad del Estado y entonces empieza la Seguridad del Estado a sacar la lista. ¿Eh? En el barrio Santo Suárez, ¿quiénes tenemos? Tenemos a fulano, 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 fulano. Este debe ser del 30, este debe ser del directorio, este sospechamos, recoge a todo el mundo. Ah, ¿Eh? Y así fue la sublevación del 30. Todavía hay quienes participaron, que están vivos aquí en el exilio, como Aníbal, Rafael Artiles, bueno, ya la gente del hay 30. unos cuantos ya que sobreviven a todo Mi eso. padre fue el 30 y el apodo de la gente del 30 eran los camarones. Nos quedan 6 minutos. Los Sí, camarones por la charada. ya. El 30 de Nos camarón. quedan 6 minutos, Enrique. Importante este tema. Yo creo que no lo terminas en este lapso, pero sí, a mí me gustaría tener una idea, mantener la pregunta, ¿por qué hubieron tantas y que después en el tiempo siguieron existiendo? Porque yo vivía en Venezuela y escuchaba en aquel momento, todavía yo estaba en la transición a adulto completo, seguía la vivencia que tenía a través de mi padre, y eran cantidades de movimientos. Entonces la pregunta que vuelvo es, ¿por qué no llegó un momento que se unificaran para, de todas maneras, fuera ya en el clandestinaje, en la diáspora? No sé, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Pero de nuevo, te explico, ya te lo dije, o sea, yo creo que muchos de estos movimientos se formaron por cuenta propia. ¿Ok? Entonces, si tú eras el jefe nacional del MRR y tú sabías que existía un movimiento Montecristi, ¿cómo tú los contactabas Ah, para eh, unirlos? Eh, Había movimientos que eran, y además había gente que era justificadamente paranoico. sí, 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 sí. ¿Eh? Si tú estás en un movimiento y viene alguien y te dice, tú tienes el movimiento José Martí, yo soy el MRR y quiero conversar contigo. Tú vas a pensar, Infiltrado, infiltrado, infiltrado. y entonces le decía, no, yo no soy ningún movimiento José Martí. Yo no tengo nada que ver con eso. No me vengas con eso. Y así sucesivamente, había gente que era muy, muy discreta y había gente que hablaba mucho. ¿No? Y ese era el problema, era un problema de logística, de cómo aunar algo que se estaba fomentando y además que el otro, o sea, los castristas sabían mucho de eso, porque si decían, pusieron bomba en tal lugar, ¿qué tipo de bomba era? No, era una bomba con reloj y detonador. ¿Cuánta gente de nosotros sabía usar eso? Oh, 5 o 6. Sí, Vamos a ver quiénes eran. ¿Quién de esos 5 o 6 fabricó esa bomba? ¿Y cuántos del ejército? 5 o 6 más. Tráeme 12 para interrogarlo. Y así sucesivamente. No, fea, la vida clandestina es una vida muy difícil. sí, 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 Es imagino. más, yo recuerdo, Frank Castro me dijo, cuando yo empecé en la vida clandestina, dice, yo transportaba armas y transportaba gente. Dice, entonces, podía alguien venir y decirme, eh, lleva esas armas a tal lugar.
Y en el camino me encontraba un bloqueo de tropas. ¿Por qué? Porque otro grupo había tiroteado una estación de policía y tenían bloqueadas 6 calles. Y entonces yo pensaba, si me paran ahora aquí, Sí, estoy imagínate. frito. Y era otro grupo que lo había hecho. Y así sucesivamente. En el caso mío particular, en la guerra por los caminos del mundo, yo estaba en un país extranjero haciendo una operación de inteligencia. Entré en una tienda que estaba cerca del lugar que íbamos a atacar y me encontré a un vecino mío de New Jersey que estaba involucrado también en otra organización. Y nos miramos y fue, ¿ya tú hiciste algo? No, estoy mirando. Ah, yo también, vámonos de aquí. Sí, sí. Todo el mundo da un paso atrás para Pero ver. tú te imaginas si uno hace eso y el otro está entrando para hacer un análisis. Claro. Y esas cosas, en la vida clandestina es muy difícil. Y bueno, No, ningún tipo de guerra es y fácil. mucho más que las tecnologías de comunicaciones de aquella época, imagínate tú, no, no era ni la sombra de tener la fluidez que existe hoy, Oh, ¿no? no, claro. Quiero recordarle a la audiencia que nos escuche en ROM, en Facebook, en YouTube. YouTube es el que Y te menos tengo una tienen. buena noticia. Estamos a punto de entrar en Telegram. Ya está abierta. Solamente nos falta que nos dé la confirmación y vamos a empezar. Yo creo que ya en este mismo programa vamos a estar ya en Telegram. Así que para la próxima te voy a tener esa buena noticia. Candela, tú eres el Bueno, mejor pues técnico que hay. no, no, y hay varias plataformas. Lo que pasa es que hay que ir abriéndola poco a poco porque si no, tú sabes, seguida la inteligencia artificial de la chágara, inmediatamente piensa que tú estás y te empiezan a censurar y te empiezan a bloquear. Signal es una de las muy importantes que la vamos a tener y que después de Telegram vamos a ir con ella. Eh, Ok. Ah, y escuchen el programa Manny también, los jueves. eh, eh, Conversando con Manny García. No, interesante porque Manny tiene, tú sabes, una chispa en esa cuestión y sobre todo cuando él habla de los primos de él, del director de la Reserva Federal y toda esa gente que yo lo tengo dicho que son sus primos, se hace muy ameno los programas. Así que importante, está el programa conversando con Enrique Encinosa y conversando de historia con Enrique Encinosa y conversando con Manny García. No Y hay para más. Candela con Enrique Y, Encinos. y además el podcast. Ya no da para más. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a la misma hora. Y nada, ¿cómo es que usted acostumbra a decir el final? Candela. Candela. Hasta la próxima. Como digo siempre, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Combate, corre, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, oye más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas libres vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was